concepto es este: Dios es el propietario de todo, absolutamente de todo. Es más, la Biblia lo menciona en muchas ocasiones. En la Biblia, por ejemplo, el Señor dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, absolutamente todo realmente tiene un propietario, y no es usted ni soy yo, es el Señor. Tan cierto es que usted y yo no podemos determinar ni siquiera cuánto tiempo vamos a vivir, ni lo que pueda ocurrir mañana, no lo podemos determinar. También estudiamos que en la Biblia el Señor dice, por ejemplo, mío es todo animal del campo. Así lo dice en textos de la Biblia. Así que usted y yo somos administradores, Él es el propietario. Más adelante les compartíamos que la forma como usted y yo manejamos la parte financiera afecta nuestra relación con Dios. Eso es cierto. Si la manejamos mal, no podemos decir que estamos bien con Dios. Sería una mentira. Así que tenemos que manejar bien la parte financiera. En una tercera reunión les compartí un tercer concepto que a lo que yo considero que es una terrible enfermedad o problema, una desgracia, podríamos decir así: vivir en el endeudamiento y estarse uno siempre endeudando para todo y acostumbrarse a vivir lleno de deudas y retrasarse en los pagos. Esa realmente es una situación bien difícil, y la Biblia dice que el que presta es siervo, el que le prestó se convierte en esclavo. ¿Qué más debo saber? Y aquí voy a empezar con el tema que quiero compartir hoy. Vamos a empezar con un concepto pequeño. Usted va a ir a la Biblia a un pasaje que está en Proverbios. Hoy vamos a usar bastante el libro de Proverbios, pero por favor vaya al libro de Proverbios, el capítulo 12. Vamos a buscar este pasaje, Proverbios capítulo 12. Una vez llegue a Proverbios capítulo 12, usted y yo vamos a buscar el versículo 15. Si usted me ayuda a mirarlo, dele una pequeña lectura. Lo voy a guiar desde acá, pero le quiero pedir que le preste atención a lo que dice el texto. Bueno, aclaro, quiero recordar que en la Biblia dice: la suma de tu palabra es verdad, dice en un salmo. También hay otro pasaje en el que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, en 2 Timoteo 3:16. Es decir, lo que la Biblia dice es la verdad. Miren lo que dice aquí, Proverbios 12:15, dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, pero le voy a invitar a que se fije en la segunda parte: mas el que obedece al consejo es sabio. Fíjense lo que dice el texto. Yo voy a pedir que usted por favor lo mire aquí. El texto dice: mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ¿cómo se le llamará al que no obedece al consejo? Necio. Sencillamente hay dos palabras para determinar el comportamiento que uno tiene cuando recibe una orden o un mandato de Dios o un consejo de parte de Dios. Son solamente estas dos. Son sabio o necio. De hecho, en Mateo capítulo 7, cuando usted se lee desde el 24 hasta el 27, se lee los dos cimientos, va a encontrar que aquí está claramente la definición de lo que es sabiduría y lo que es necedad. Y realmente la diferencia es solamente una cosa, porque en el texto dice que está hablando acerca de cómo un hombre tomó la decisión, escuchó la palabra y la obedeció, y la Biblia lo compara con un hombre que edificó sobre la roca. Ustedes lo van a leer así. Y dice la Biblia: vinieron vientos y soplaron, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero dice la Biblia que el que escucha y obedece, en la Biblia el Señor lo llama sabio. Pero más adelante, en ese mismo texto, el Señor compara lo que ocurre con el que oye y no obedece. Pero también dice la Biblia entonces que hay un hombre que oyó y no obedeció la palabra, y lo llama necio. Y vinieron contra la casa que construyó sobre la arena ríos, vientos, y la tumbó. Pero la diferencia está aquí, en obedecer la palabra de Dios. Voy a invitarle a que usted por favor medite un poco en esto, porque cuando uno escucha un texto como este, el que obedece al consejo es sabio, la pregunta que a uno se le viene a la mente es: ¿todo consejo debo obedecerlo? No todo consejo.
Hay consejos que no son buenos. Pero el consejo que es bueno viene de Dios y la Biblia dice que si yo lo obedezco soy sabio. Mire esto, se lo voy a leer, está en Job 12, no tiene que buscarlo. Job 12, 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Suyo es el consejo y la inteligencia. Así que el consejo que yo debo buscar, el que de verdad a mí me ayuda, es el consejo de Dios. Le voy a invitar a que por favor reflexione un momento en esto. Es lo que debemos hacer, buscarlo de esa manera. Vamos a mirar qué consejo nos puede dar Dios hoy. Yo quiero invitarle a que usted hoy se fije en un consejo. Un consejo que si nosotros lo obedecemos nos va a ir bien. El pasaje que vamos a estudiar está en Levítico. Levítico capítulo 19. Ahora mi esposa hizo referencia al mismo libro, mismo capítulo. Y Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 19. ¿Por qué he pedido que todos tengamos una Biblia y la leamos? Porque es que en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tengo que leerla, meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No solamente debe ser oír, debo oír, leerla y meditarla. Fíjense este pasaje. Levítico 19:11. Este es el consejo de Dios que vamos a tocar el día de hoy. Dice así: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Voy a volvérselo a leer. Dice así: no hurtaréis, y no engañaréis, y no mentiréis el uno al otro. Digámoslo de una manera sencilla, una palabra que pueda resumir esto: sea honesto. Es lo que está diciendo la Biblia. De una manera sencilla está diciendo: sea honesto. Y lo expresa quizá con los verbos que podemos utilizar para explicarlo. El que roba no es honesto. El que engaña a otro no es honesto. El que miente no es honesto. Y el mandato es este. La sugerencia es este: no hurte, no engañe, no mienta. Vuelvo a repetir el concepto inicial en el Proverbios 12:15. El que escucha el consejo es sabio. El que no escucha no es sabio. Entonces la pregunta obligada es, cuando uno habla aquí de la Biblia, dice no hurtaréis. Hurtar es robar. Y es que yo, ¿a quién le puedo robar? Yo no le robo a nadie. Si es posible que sí estemos robando. Es posible. Voy a explicarle en la Biblia quién dice que yo le puedo robar. Yo puedo robarle al Estado. Si usted tiene que declarar renta, o yo tengo que declarar renta, o tengo que estar, me tienen que hacer retenciones como se hace regularmente por trabajos que uno hace o viceversa, y uno busca la manera de evadirlo, está robando. Así uno diga que eso se llama viveza, no se llama viveza, se llama robo. Eso es robar. Y una persona que roba es honesta. No, no es honesta, no le puede ir bien, no le va a ir bien. Entonces fíjense que la Biblia dice exactamente esto. Es más, también se le puede robar a entidades públicas y privadas. Por ejemplo, a bancos usted le puede estar, simplemente no pagan, o uno no paga los compromisos adquiridos, se atrasa. Si vive en un edificio donde tiene que pagar la administración, no paga la administración. Puede ser así. No paga los servicios públicos. Hace trampa, o hace uno trampa para no pagar completamente los servicios públicos. ¿Será eso honestidad? No, no lo es. Eso se llama, según la Biblia y según la sociedad, robo. No se puede llamar de una manera diferente. No se puede llamar. Entonces se puede robar también a entidades particulares. Ustedes seguramente han escuchado, como yo, historias como estas. Yo escuché la historia de alguien que decía que le habían recomendado lo siguiente: hoy día las universidades públicas están dando el beneficio de que las personas estudien con matrícula cero, pero las personas deben vivir en estrato 1, 2 o 3.
estoy bien. Y recuerdo que alguien que vivía en estrato 4, su hijo pasó a la universidad y el consejo que recibió es: búscate un recibo de un pariente de estrato 1, 2 o 3 para que tu hijo no pague nada de la universidad. Es robo. Realmente cuando se efectúa es robo. ¿Puede acaso Dios bendecir esto? No, no lo va a bendecir. Porque el mandato claro es: no hurtaréis. Bueno, y puedo yo también robarle al prójimo. ¿Cómo le puedo robar al prójimo pagándole lo que no es lo justo? Lo he mencionado en más de una ocasión. El Estado es regulado, por ejemplo, para las señoras que trabajan en nuestras casas y nos ayudan. ¿Cuál debe ser el salario que se le debe pagar? El mínimo, 1.300.000. Entonces uno lo añade, claro, lo organiza con prestaciones y todo, y le da la liquidación, y uno divide en un día esto cuánto sería, y eso es lo justo pagarle. Entonces cuando yo pago menos de eso, ¿cómo se puede llamar eso? Robo, sencillamente. Pero yo lo hice inconscientemente. Bueno, hoy se lo estoy diciendo para que no lo sigamos haciendo de manera consciente. Eso se llama robo. Entonces, esto es lo que hay que pagar. ¿Cómo le puede pagar? Puede tumbar uno más a otra persona. Estos días mi cuñada, me parece que fue la que me contó que en el África, en un país de África, los chinos estaban explotando a los residentes, a los africanos, con la explotación de litio. Ahora en un país donde estaban produciendo bastante litio, y resulta que los africanos iban y explotaban en las minas el litio y venían y se lo vendían a los chinos. Pero los chinos se los pagaban por peso y tenían las pesas adulteradas. Medio kilo en contra del que llevaba el producto. Entonces ellos llegaban con 2 kilos, eso lo pasaban por noticias, televisión, con 2 kilos de litio, y resulta que para el chino pesaba 1,5 kilos y le pagaban 1,5 kilos. ¿Eso cómo se llama? Robo, sencillamente. Sencillamente eso es robo. Y el mandato del Señor es: no hurtaréis, no robaréis. Lo puede hacer uno. Si usted tiene empleados, no pagándoles lo que es, poniéndolos a trabajar más del tiempo establecido, que también está claro, lógicamente. Eso es robar, definitivamente. Y si usted es empleado y tiene que responderle a un jefe, no trabajando el tiempo completo, meterse al celular y estar perdiendo tiempo en el celular y haciendo una cantidad de cosas, eso se llama robo. El texto es claro: no hurtaréis. A Dios también se le puede robar. En Miqueas capítulo 3, versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado, dice la Biblia. Entonces pregunta: ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Entonces se puede robar a Dios, o intentar uno robarle al prójimo, robarle a las empresas, robarle al Estado. Y es muy fácil que en algún momento, motivado por la situación que esté pasando, uno haga esto. Y el mandato es: no hurte, no robe, no robe. Recuerden el principio inicial: el que escucha el consejo es sabio. Lo primero. La segunda palabra que ustedes encuentran aquí, o verbo, es esta. Dice: ni engañaréis, no engañaréis. No engañaréis. O sea, no lo estafe. No le saque ventaja al otro, como para sacar provecho. No le retenga el pago. Si la fecha de pago es hoy, ¿por qué pagarle mañana? ¿Por qué? Si este es el día de pago, ¿por qué dejarlo para el otro día? O retenerle el tiempo, no cumplir con el tiempo de pago. En fin, muchas otras cosas lo puede hacer uno con el trabajo de las otras personas y engañarlos. Y el mandato es claro: no engañe. Pero nadie se da cuenta. Dios sí. Dios sí se da cuenta, y eso realmente es suficiente. Dios se da cuenta. El tercer consejo que usted encuentra aquí en la Biblia es: no mentiréis el uno al otro. No mentiréis. ¿Observen? O sea, la persona que miente es la que no dice la verdad. Y está supremamente claro en la Biblia
Queremos que nos vaya bien, digamos la verdad, así nos cueste lo que nos cueste. Porque regularmente le mentimos a la esposa al esposo, le mentimos a los hijos, le mentimos al jefe. Fácilmente, llegó cualquiera tarde al empleo. ¿Por qué llegó tarde? En vez de decir, me levanté tarde, que es como lo más normal, es que había un trancón. Yo lo he escuchado muchas veces. Mentir, eso se llama mentir. Y el texto claramente dice, no mentiréis el uno al otro, diga la verdad. Uno puede mentirle, intentar mentirle a Dios. Ananías y Zafira lo intentaron en Hechos capítulo 5. Uno puede mentirle a los demás para quedar bien, no puede mentirle a la esposa. Uno puede intentar hacer muchas cosas. ¿Cuál es el mandato de Dios? Voy a mencionar un mandato que está en Efesios capítulo 4, versículo 25. Y le invito a que usted lo mire allí en su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 25. Haciendo esto nos va bien. Nos va bien en la vida, entonces debe uno andar con la verdad siempre. Efesios 4, 25. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No a la mentira. El texto dice, la orden del Señor aquí, si esa manera de orden es deséchela. Desecharla es, sáquela completamente de su vida. Saque la mentira completamente. Y dice el texto, hable verdad cada uno con su prójimo. Me parece que si hacemos esto, nos va a ir bien. Como un texto que no leí, que está en Romanos 13:7, que dice, páguele a todo lo que le debe. Al que impuesto, al que respeto, al que tributo, y al que honra. No le deba a nadie nada. Es muy fácil no obedecer este consejo de Dios, pero muy fácil. En ocasiones uno dice, yo cumplo el 90%, pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Y eso no lo hago. Por una pequeña cosa que uno no haga, robo. Por una pequeña cosa que uno no diga, mintió. Por algo en lo que le sacó así, diga el 90% lo estoy haciendo bien, pero esto no lo he querido corregir, díganme. Le quiero decir algo, el mandato del Señor es, sea honesto. La honestidad realmente es una bendición. Y el ser honesto es una orden de Dios. Orden de Dios. Ser honesto es una orden de Dios y la honestidad incluye el hurtar, engañar y mentir, o sea, la deshonestidad. Y el ser honesto es una orden de Dios. La honestidad le da credibilidad a una persona en todas las áreas. Absolutamente en todas las áreas. Y es bien importante hacerlo. Hasta el más pequeño acto de deshonestidad es llamado pecado en la Biblia. Entonces hay que prestarle mucha atención a esto, porque el consejo es sencillo. No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Qué consecuencia puede venir? Si yo me guardo, me reservo algunas áreas y digo, en todas las áreas voy a ser honesto, menos en esta. Por ejemplo, no voy a pagarle a mi empleado lo que es. Todo lo demás lo hago correctamente. O a mi jefe le voy a tumbar media hora, en fin. O al empleado lo voy a sacar algo, hasta a Dios. ¿Qué consecuencias dice la Biblia que vienen? En la Biblia las llaman bendiciones y maldiciones por la deshonestidad o por la honestidad. Voy a mencionarle algunas de ellas. Y aquí sí le voy a invitar a que vaya a un solo libro de la Biblia. Es el libro de Proverbios. Vaya a ese libro, usted lo va a mirar y vamos a analizar las consecuencias. Al honesto lo llama justo, al honesto la Biblia lo llama veraz, al deshonesto lo llama injusto, lo llama impío en la Biblia en varias ocasiones. Entonces vamos a mirar lo que la Biblia dice, qué bendiciones hay y qué maldiciones hay.
Es posible que hoy no las estemos viendo completamente, pero que se van a cumplir, se cumplen. Yo le invito a que usted vaya a Proverbios, y yendo a Proverbios, busquemos el capítulo 3 de Proverbios, inicialmente. Acompáñenme a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 32. Vamos a ir allá, es de los últimos versículos que aparecen en la Biblia. Dice así, se lo voy a leer desde acá, por favor, mírenlo ahí en su Biblia. Observa lo que dice así. Porque el Señor abomina al perverso, al deshonesto. Abomina quiere decir que detesta la perversidad. El Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Primer beneficio, que también podemos sacarlo como primera maldición. La persona que es honesta, tiene una relación íntima con el Señor. Íntima con el Señor. Íntima, profunda con el Señor. Desde el punto de vista de Dios. Tiene una relación íntima con Dios. Y esto realmente es algo muy valioso. El tener una relación con Dios íntima es muy diferente a tener una relación normal, lo que llamamos nosotros normal. Y a veces nos conformamos con esto. Yo leo la Biblia, tengo al Señor, soy consciente de que Dios existe y con eso me es suficiente. Pero no hay dirección de Dios, no hay cercanía con Dios, no la hay. Porque está escrito que esto es una bendición para el que es honesto. Y puedo en algún momento decir, pero yo llevo muchísimos años sirviendo al Señor y hasta le he servido y hasta he sido líder. Eso no significa que tenga una comunión íntima con el Señor. No lo significa. Hay que prestar atención. La primera bendición es que tiene una comunión íntima. Dios le habla. Dios lo dirige. Dios lo guía. Le dice lo que debe evitar. Le da paz. Eso hace el Señor. Segunda bendición, en el capítulo 20 del libro de Proverbios, búsquelo por favor, vaya allí a su Biblia. Usted me va a acompañar a leer el versículo 7 de Proverbios 20. Le invito a que usted le preste atención a este texto, que este texto es bastante interesante. A veces no lo hemos considerado, pero dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vea la bendición tan grande, está hablando ya de bendición para la familia. Sus hijos son dichosos después de él. La promesa que hay en este texto de bendición de parte del Señor es que nuestra familia es bendecida. En ocasiones pensamos solamente en nosotros y de ahí para abajo, nuestros hijos, futuros nietos. Queremos que tengan bendición de Dios o no. Aquí en la Biblia dice que cuando una persona es justa, honesta, Dios es tan bueno que bendice hasta los descendientes. Y necesitamos asegurarnos esto, que la bendición de Dios a mí me llegue, pero Dios bendice a los nuestros. Y no estoy hablando de bendición económica en términos generales, sino en todos los aspectos. No se enferman casi, no tienen tantos problemas, son seguros, les va bien, etcétera, etcétera. Tienen muchísima bendición, muchísima bendición. La honestidad es premiada por el Señor. Y es tan grande la bendición de Dios, que Dios promete que bendice a nuestros hijos. Nuestros hijos. Algo más en el mismo libro de Proverbios, capítulo 12. También quiero pedirle que me acompañe a leer en el capítulo 12 de Proverbios. Vamos a leer allí el versículo 19.
Le invito a que por favor se fije en este texto. Mírelo, medítelo conmigo. Dice así: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Lo leo nuevamente. El labio veraz, cuando habla de veraz, habla la verdad, o sea, honesto, permanecerá para siempre, larga vida. Mas la lengua mentirosa solo por un momento, solo por un momento. En el pasaje que ustedes acaban de leer, se da cuenta que el Señor premia con larga vida y buena vida al que actúa como Él dice, al que es honesto. Lo premia de una manera increíble. Le va bien. Es realmente bendecido. Muy bendecido. Y un último versículo que vamos a leer aquí en esta primera parte es el capítulo 15 de Proverbios. Y nos vamos a fijar en el versículo 6 de Proverbios capítulo 15. Se los leo desde acá, dice así: en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Hablando aquí de la provisión de parte de Dios, de la prosperidad, en este pasaje que usted acaba de leer, que se cumple porque la palabra de Dios dice: en la casa del justo hay gran provisión. ¿Qué está prometiendo Dios? Prosperidad. Prosperidad para el que actúa honestamente. Prosperidad. Es muy fácil uno caer en errores y no ser honesto. Es muy fácil. Pero resulta que la promesa de bendición, de prosperidad, es para el que es honesto, no para el otro. Es más, también en la parte final dice: pero hay turbación en la casa del que no es honesto, que es impío. Turbación quiere decir que no le va a ir bien. No le va a ir bien. Fíjense. 4 promesas de bendición por la honestidad. La primera, la persona que es honesta va a tener una íntima comunión con Dios. Lo segundo, la persona que es honesta va a recibir bendición para su familia. En tercer lugar, Dios premia la honestidad con larga vida. Y en cuarto lugar, Dios premia la honestidad con prosperidad. ¿No es eso lo que todos queremos? Eso es lo que todos queremos. Pero ¿qué ocurre cuando yo decido no serlo? Cuando yo decido no ser honesto en todas las esferas de mi vida. Estos días tuvimos una experiencia. ¿A cuántos se les ha perdido el celular? Seguramente a algunos. Y es algo que toda la gente valora regularmente. El celular. Alguien cercano iba pasando por su trayecto normal y vio un celular perdido. Lo cogió y nos llamó. ¿Cómo me comunico con la persona de la que es este celular? Esa es la pregunta normal. Otro diría: coronaste, te lo ganaste, o sea, saliste, se lo encontró, lo he encontrado, no se lo quitó a nadie. Pero resulta que en la Biblia Dios me dice a mí que yo debo ser honesto y no sacarle ventaja a nadie. Yo recuerdo que yo le dije: la van a llamar, tenga ese celular encendido, que ahí la llaman. El que es el dueño la llama. Efectivamente, la llamaron. Y le di una recomendación: no acepte que le paguen por eso. Ese es un deber. Es preferible que no le paguen y que sea el Señor el que le recompense. Es preferible, también eso lo enseña la Biblia. Simplemente entréguelo, así como es. Y tuvo la oportunidad de hacer el mismo ejercicio. Efectivamente la llamaron y esa noche entregó el celular y la persona estaba agradecidísima. Yo le dije: bueno, esta es la oportunidad, porque quedaron de seguir hablando, para que le hable del Señor.
Es la oportunidad. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, cuando yo no obedezco el consejo de Dios que dice no hurte, no engañe, ni robe, o sea, no soy honesto, ¿qué dice la Biblia que me va a ocurrir? Lo primero se lo voy a mencionar así porque ustedes lo deducen, es que no voy a tener una íntima comunión con Dios. Recuerden que uno puede robar al Estado, uno puede robar a las entidades públicas, privadas, uno puede robar a las demás personas, amigos, demás familiares, parientes. Con herencias esto es muy común. Y le saca ventaja al otro. Eso se llama robar. No le va a ir bien, no le va a ir bien. O hasta Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno no hace caso al mensaje bíblico? O sea, lo primero es que no va a tener íntima comunión con Dios. Ahora le voy a invitar a que en el mismo libro de Proverbios, capítulo 15, usted vaya conmigo al versículo 27. Dice así: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Lo primero que dice es que alborota su casa el codicioso. En otra versión dice, su familia va a tener problemas. Eso dice la Biblia. Su familia va a tener problemas. A eso se refiere. Por consecuencia, simplemente por él, su familia va a tener problemas. Problemas, de verdad. Presten atención, que esta es una de las maldiciones que la Biblia menciona que le ocurre al que definitivamente no es honesto. Su familia va a tener muchos problemas. Los va a tener. Pierden la paz. Y en fin, muchísimas cosas, pero va a tener problemas. En el capítulo 21, que también le voy a pedir que usted busque en su Biblia, usted va a leer conmigo el versículo 6. Dice así, Proverbios 21, 6 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Fíjese lo que dice el texto. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La muerte no va a tener larga vida. Va a tener realmente problemas. No le va a ir muy bien. Va a terminar mal. La muerte, consecuencia de la deshonestidad, lógicamente. Amontonar tesoros con lengua mentirosa, o sea, a punta de mentiras, engañando y demás, es buscar la muerte. Y un último que quisiera que ustedes me acompañen a buscar es el capítulo 13 de Proverbios. Podríamos quedarnos compartiendo una enorme cantidad de pasajes que hablan al respecto. El versículo 11, Proverbios 13, 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Las riquezas de vanidad disminuirán. Pobreza. Va a tener problemas. Después uno pregunta, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué no salgo adelante? El Señor dijo, las riquezas de vanidad, cosas que uno busca, pero no de la manera correcta, se van a acabar, van a disminuir, va a ser un problema, no va a haber prosperidad. Fíjese que en sus manos el Señor ha colocado, y en las mías, el simplemente tomar una decisión que a usted lo puede beneficiar de su familia. Esta es la clase de persona que Dios busca. Una persona que sea honesta. Una persona que no hurte, no engañe, ni mienta. Y que viva de esa manera. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿soy yo la persona que Dios está buscando? Si no lo soy, voy a invitar a que hagamos un ejercicio hoy.
Es tan maravilloso el Señor que nos da segundas oportunidades, terceras oportunidades. No es alcahueta, pero da oportunidad. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es arrepentirse. Eso es lo primero. Cambiar. Necesitamos cambiar. Y Dios bendice. Pero en sus manos está. Hoy ya usted tiene el conocimiento. Usted decide. ¿Sigo como voy o obedezco a Dios? Es sencillo. ¿Sigo como voy o obedezco a Dios? Y si mi forma de andar, como estoy caminando, va de la mano de Dios, bendito sea el Señor. Pero no nos conformemos con que un 80%, un 70%, el 9 de 10 cosas, no. Porque el que dice, vamos a mirarlo de otra manera, el que dice una verdad a media realmente está mintiendo. La vida cristiana es sí, sí o no, no. Es así. Y Dios nos está enseñando cómo vivir bien. Recuérdenlo. El que obedece al consejo es sabio. Quiero pedirle que usted y yo tomemos la decisión de vivir de manera sabia y ganarnos la bendición. Algún día nos presentaremos delante del Señor. Y lo que hemos aprendido de la Biblia, eso va a jugar o a favor nuestro o en contra. Entonces no vale la pena que después de uno saber las cosas, uno siga haciendo las cosas mal. Yo quiero pedirle que hoy hagamos un ejercicio de oración. Y también me gustaría orar por algunos que estén enfermos. Si alguno está enfermo, por favor, ahora cuando estemos orando, le voy a pedir que pasen aquí adelante. Y también voy a pedirle a ancianos de la iglesia que hayan, que nos ayuden a orar. Jorge, Edith, mi esposa, ahora, a orar por los que estén enfermos, que puedan pasar aquí adelante. Vamos a colocar esto en manos del Señor. Quiero pedirle que donde usted está, considere lo que dice la Biblia. Y simplemente le quiero invitar a que incline su rostro. También le voy a invitar a que renuncie conmigo a algo que nos impide acercarnos a Dios. Se llama la dureza de corazón o la incredulidad. Así que le voy a pedir que usted haga el ejercicio conmigo. Diga así: en el nombre de Jesucristo renuncio a la incredulidad. Nos cuesta creer lo que la Biblia dice. En el nombre de Jesucristo renuncio a la dureza de corazón. Voy a pedirle que lo haga donde usted está. Renuncie. En el nombre del Señor Jesús, renunciemos en este día a la falta de fe. Voy a pedirle que hoy usted y yo digamos que renunciamos a la falta de fe, hasta la ceguera espiritual. Hoy vamos a renunciar en el nombre de Jesucristo a la ceguera espiritual. Y permítame, voy a orar por ustedes. Ahora, en el nombre de Jesucristo, reprendo todo ataque espiritual con incredulidad, dureza de corazón, falta de fe, con todo esto que nos roba la bendición de estar con el Señor. E impido en el nombre de Jesús también que la ceguera espiritual siga haciéndole daño. Le ordenamos que salgan fuera de cualquiera al que le estén haciendo daño. Y le voy a invitar a que hoy usted tome la decisión de invitar a Jesucristo a su vida, si no está seguro de haberlo hecho. Le pido que por favor usted ore así, le diga: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te invito para que entres y para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y a todos les voy a invitar a que en esta mañana coloquemos nuestra vida delante de Dios. Consideremos el consejo de Dios. Consideremos la enseñanza de Dios. No se le olviden, la Biblia dice: el que obedece al consejo es sabio. Y este es el momento para acercarnos a Dios y decirle: Señor, no he sido sabio. No he obedecido lo que tu palabra dice. Y lo he leído. He mentido. He engañado. He hurtado a personas. A ti, Señor, también. Seguramente. No he sido justo. Y la Biblia llama a eso deshonestidad. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Necesitamos ponernos en paz con Dios.
Recordémosle, el que obedece al consejo es sabio. Yo le voy a invitar a que nos pongamos en paz con el Señor, y si hay que pedirle perdón a alguien, busquemos la manera de ponernos en paz, y si a alguien le debemos algo, busquemos la manera de pagar lo que sea necesario y ponernos en paz y bendecir a todos. Eso te pedimos hoy, en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias porque tú nos perdonas, y en tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de